¿Cómo están? Soy Irma Gutiérrez. Gracias por contar con su presencia. ¿Sabían que muchos de los bocetos de Klimt se destruyeron en un incendio, contrariamente a la creencia de la autoría de sus ronroneadores felinos? Les platicaré de ello mientras dibujo. Nacido en Baumgarten, cerca de Viena, Austria, en 1862, siglo XIX, en el seno de una familia de artistas de clase media-baja, pero de vida armoniosa y de gran unidad, en especial entre los hermanos, siendo el segundo de 7 hijos. En la misma Viena que observaba atenta las constantes ausencias de la emperatriz Sisi en viajes y aún recordaba el eco de los pasos desvanecidos de Schubert y Beethoven tras su muerte hacía poco más de 30 años. Pintor simbolista del movimiento de secesión de Viena, influenciado por el arte japonés, sus obras son inconfundibles por un desnudo y franco erotismo en el cuerpo femenino como tema principal, endiosado frecuentemente en hoja de oro. Visionario, cuya personalidad sigue envuelta en misterio, sus contemporáneos lo describían como tímido, melancólico y amante de las rosas. Con obras sin paralelo como su gran apetito sexual, sin interés por el autorretrato, es la combinación de elementos que recuerdan al mosaico junto a un poderoso simbolismo, la hoja de oro y elementos del modernismo o Art Nouveau, corriente artística inspirada en la naturaleza y la belleza de la mujer en una expresión que marcaría los cambios escandalizando a una sociedad que se redefinía entre 2 siglos, el llamado fin de siglo y la bella época. El modernismo tenía diferentes dominaciones en cada país y su influencia abarcó las artes con poderosas imágenes donde el arte joven, curveado y libre, rompía con los estilos dominantes expresándose la arquitectura, la escultura, joyería, cristalería, cerámica, mobiliario, herrería, sin olvidar las artes gráficas, como el icónico El Gato Negro o Le Chat Noir, sin olvidar las ilustraciones de Toulouse-Lautrec sobre la familia Klimt. Su padre, Ernest, era grabador de oro y su madre tenía un gusto por la música. En Gustav, junto con los hermanos Ernest y George, brillaría el talento artístico a temprana edad. Con una ambición musical etérea, estudiaría gracias al esfuerzo y apoyo de su familia sin importar su precaria situación económica. En la Escuela de Artes y Oficios de Viena, entre 1876 y 1883, la que más tarde se convertiría en la Universidad de Artes Aplicadas. Sus primeros años fueron testigos del apogeo de la Gründerzeit, o periodo de los fundadores, época de bonanza económica y construcción a gran escala, en Alemania y Austria del siglo XIX, antes de la gran caída del mercado de valores en 1873. Al inicio de su carrera artística, logró éxito como pintor convencional decorando interiores. En 1880 funda la Compañía de Artistas, o la Künstler Compagnie, con su hermano Ernest y su amigo Franz Matsch, por los siguientes 10 años embelleciendo techos con pinturas y murales en no pocos edificios en Viena y alrededores. Mientras 3 años más tarde, en París, Francia, se apagaría un gran artista, Édouard Manet. Fue ídolo, amigo, gran mentor e influencia de otro gran artista austriaco irreverente, estridente, controvertido y de personalidad contraria a él, que sacudiría por segunda vez a Austria en los años por venir, Egon Schiele. Añadiendo éxitos, recibiría el reconocimiento de la Orden de Oro al mérito del emperador Francisco José I de Austria, el leal esposo de Sisi, por sus murales pintados en el auditorio del Teatro Burg, en 1888, a la vez que se convertía en miembro honorario de las universidades de Múnich y Viena, sin que ésta sospechara del escándalo que envolvería al artista más adelante. Todo tiene un tiempo. Tras el fallecimiento de su hermano Ernst en 1892 y de su padre, la compañía desaparece, al tiempo que Gustav marcaba el siguiente capítulo en su evolución artística, más personalizada, en sintonía con una Viena que despertaba al naciente siglo XX redefiniendo el arte. Esa tragedia redefinió el trabajo de Klimt, acogiendo la responsabilidad financiera de las familias de sus fallecidos padre y hermano, alejándose de los trabajos públicos para dedicarse a los retratos. Se asociaría en 1897 con el modernismo o secesión de Viena, convirtiéndose en miembro fundador y su primer presidente, así como el periódico del grupo, La Primavera Sagrada.
Es a finales de 1899 cuando Sigmund Freud, autor del psicoanálisis, publica su obra La interpretación de los sueños, en el tiempo en que el simbolismo perseguía el encuentro de un interior menos materialista y con verdades universales, donde los sueños, imaginación y espiritualidad formaban un papel primordial. Parte del objetivo del grupo de la Secesión, donde coexistían naturalistas, realistas y simbolistas, consistía en ofrecer exposiciones para artistas jóvenes ajenos a los convencionalismos, la exploración de obra de otros y la difusión de su trabajo. El gobierno apoyaría ese esfuerzo, logrando una sala de exposiciones. Klim permanecería en el grupo hasta 1908. El nuevo estilo de Klim añadía como figura simbólica la nuda veritas, o la verdad desnuda, la erótica, desafiante y totalmente desnuda pelirroja que sostiene el espejo de la verdad debajo de la frase del filósofo historiador alemán Friedrich Schiller, que se lee: si no puedes complacer a todos con tus obras y tu arte, complace solo a unos pocos, complacer a muchos es malo. Se cree que a través de ella Klim criticaba la política de la casa reinante de los Habsburgo y a una ajena sociedad a la realidad de los problemas sociales. Con ese nuevo erotismo y una larga y activa historia de amantes sazonada con más de 14 hijos, la diosa Venus tocaría las puertas del artista y a inicios de 1890 conocería a la hermana de su cuñada, la esposa de Ernest, Émilie Louis Fleury, convirtiéndose en fiel compañera hasta el final de sus días. Émilie, empresaria y diseñadora de modas, pionera, progresista en prendas holgadas, lograría su salón de modas liderara junto con otros Viena por años. Difundió el llamado estilo de la Reforma, que eliminaba el corsé que ceñían y asfixiaban la cintura de la mujer. Grandes colaboradores, Klim diseñaría gran variedad de trajes que ella produjo modelándolas en sus obras. Intercambiarían alrededor de 400 postales, a pesar que Klim odiaba escribir, provocándole ansiedad, llegando a expresar: incluso cuando tengo que escribir una simple carta, tengo mucho miedo, como si me enfrentara a un inminente mareo. Pese que se conoce poco sobre su personalidad, amaba a los gatos, como muchos otros artistas. Su preferido, Katze, fue inmortalizado en la icónica fotografía con el artista en 1912. El crítico Arthur Roessler recordaría: rodeado de 8 o 10 gatos maullando y ronroneando, corriendo salvajemente entre montones de bocetos, tras una visita a su estudio. En 1894 realizaría las controvertidas pinturas del techo en el Gran Salón de la Universidad de Viena, consideradas pornográficas. Su último encargo público al representar filosofía, medicina y jurisprudencia, representadas alejándose del tradicional simbolismo en una atrevida expresión sexual, elevando más allá del techo las críticas y protestas de una sociedad vienesa movida por el compás del vals de la moral y las buenas costumbres, logrando con ello que la facultad no colocara sus obras. Irónicamente, como complicidad con el tiempo, décadas más tarde, como posibles ecos de esas protestas, las 3 pinturas serían destruidas por los alemanes en retirada durante la Segunda Guerra Mundial, quemando el castillo Schloss Immendorf en mayo de 1945. Este icónico castillo al sur de Austria albergó una gran cantidad de tesoros en obras de arte saqueados por el Reich a fin de salvarlos de los bombardeos sobre Viena, para colocar posteriormente explosivos en sus torres, destruyendo el edificio y llevándose consigo ese arte perdido, entre obras de Rubens, Rembrandt, Rafael y Van Gogh. Actualmente, gracias a la inteligencia artificial, las obras de Klimt han podido renacer sobre sus cenizas, permitiendo admirarlas en todo su color y belleza. Existe una película de 2014, The Monuments Man, o conocida en español como Operación Monumento, dirigida y actuada por George Clooney, inspirada en el libro de Robert Ersel, donde narra al grupo aliado del programa de monumentos, arte y archivos y sus esfuerzos por rescatar los tesoros artísticos y culturales saqueados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Aunado a los retratos, Klimt inmortalizó con su particular intensidad numerosos paisajes durante sus vacaciones de verano, siendo nombrado por los lugareños del Bosque de las Hayas como Vashrat, el antiguo espíritu o demonio del bosque.
En 1902, 75 años después de la muerte de Beethoven, Klimt terminó el llamado Friso de Beethoven como parte de la celebración al compositor en la 14ª Exposición Sesionista de Viena, conservándose la pintura, pero el rostro del retrato era parecido al compositor y director de la ópera de la corte de Viena, Gustav Mahler, en lugar del homenajeado. Klimt alcanzaría la cima de su producción y éxito financiero en su fase dorada, al usar pan de oro suavizando con ello a sus detractores. Es en este periodo donde brillarían las obras El retrato de Adele Bloch-Bauer y El beso. El retrato de Adele Bloch-Bauer, también conocido como la Dama de Oro, la Mujer de Oro, fue realizado por petición de su esposo, banquero judío y productor de azúcar. La pintura tendría una historia de conflictos. Tras el fallecimiento de Adele en 1925, lega su testamento las obras de Klimt a la Galería Belvedere. Tiempo después, tras la anexión geopolítica de Austria a la Alemania nazi, conocida como Anschluss, Fernando huye a Suiza, abandonando su fortuna y gran colección de arte, robada por los nazis en 1945. Dejó su patrimonio a un sobrino y 2 sobrinas en testamento tras fallecer en 1945. En 1998, el periodista de investigación austriaco Hubertus Nennin declara que la Galería Belvedere alojaba obras de propietarios judíos robadas en la guerra sin devolverlas. Una de las sobrinas, María Altmann, recuperaría 5 obras de Klimt en 1906 gracias al abogado Randolph Schwerenberg, tras una larga demanda legal. La película de 2015, Woman in Wall, habla del caso. Los artículos de Hubertus culminarían en la Ley de Restitución del Arte de Austria, permitiendo a familias recuperar su patrimonio artístico. Se cree que la obra El beso, que fue comprada inacabada, es una representación con su compañera Emilie, 12 años menor que él, sin llegar a casarse. Contrario al escándalo que su obra producía, evitaba los escándalos personales. Mantenía una vida hermética, sencilla y alejada del público, evitando la euforia de los cafés, centro obligado de bohemios y artistas, y pocas veces socializaba con ellos. Como complemento a su vida alejada de convencionalismos, Klimt usaba sandalias y una larga bata sin ropa interior, sin que ello detuviera el interés de influyentes y refinados clientes tocando a su puerta, que Klimt, en su carácter selectivo y ermitaño, ignoraba frecuentemente en la casa veraniega rodeada de jardines. Sus escasos viajes a Venecia y Rávena, famosas ciudades italianas por sus coloridos mosaicos, se cree encontrarían eco en su obra, aunado su interés por el vestuario, este último con influencia de Emilie. En 1904 colabora con otros artistas en un soberbio edificio belga en Bruselas, hoy patrimonio de la UNESCO, el Palacio Stocklet, decorando el comedor, finalizando su etapa en la ornamentación. Recibe el primer premio en la Exposición Mundial de Roma por su cuadro Muerte y Vida en 1911. 7 años más tarde, en el apogeo de su carrera, 1918, tras haber sobrevivido infarto y neumonía, el rostro de Klimt se cubriría en un manto dorado tras 55 años, al fallecer dejando inacabadas una gran cantidad de obras, al convertirse en una de las primeras víctimas mortales de la gripe española, una de las pandemias más devastadoras de la historia. Fue enterrado en el cementerio de Hitzinger, en la misma ciudad de Viena. Su amigo, Egon Schiele, se le uniría el mismo año a los 28 años. Emilie sobreviviría décadas, falleciendo en 1952. Algunas de sus obras han batido récords de venta en las más importantes casas de subasta del mundo después de su muerte. En 2006, el retrato de Adele Bloch-Bauer fue vendido por $135 millones. Sobre su casa y estudio, la Villa Klimt, existen 2 rosales sobrevivientes al jardín original, donde él y Emilie solían pasar horas, recultivados exitosamente por años en los jardines que rodeaban esa casa veraniega. Y bueno, ¿qué les ha llamado más la atención? Si les gustó el video, denle me gusta, suscríbanse y activen la campanita para recibir notificaciones. Buenas noches y espero haber dibujado una sonrisa en sus rostros.